El domingo pasado observamos el 21º aniversario de los ataques del 11 de septiembre en los Estados Unidos. ¿Quiénes se acuerdan de ese día? Los de generación Z no pueden levantar la mano. Muchos recordábamos dónde estábamos, muchos recordamos lo que estábamos haciendo en ese momento. Algo en particular que yo recuerdo sobre ese suceso y sobre los días que le siguieron es que aquí en los Estados Unidos surgió un espíritu de civilidad, de camaradería y hubo hasta un despertar espiritual. No sé si eso se dio en Latinoamérica, pero yo sé que se sintió en los Estados Unidos. Yo recuerdo eso. El domingo después de esos ataques, la gente no cabía en las iglesias. En buen puertorriqueño estaban atacuñadas de gente. ¿Quiénes se acuerdan de eso? ¿Sí? Bueno, yo recuerdo que en el trabajo que yo tenía para entonces, personas que antes no habían mostrado ningún interés en cosas espirituales, estaban teniendo conversaciones espirituales profundas conmigo. Ese es el efecto que tiene el enfrentar la realidad de nuestra mortalidad. Como que le ordena a uno las prioridades. De hecho, ese sentir fue compartido, ni siquiera la clase aristocrática pudo salir de eso. Yo sé que no somos monarquía, pero a los políticos de aquí yo los llamo la clase aristocrática porque son por familias, pero bueno, eso es otro tema. Uno de los momentos más memorables fue cuando, después de dar una conferencia de prensa, todos los miembros del Congreso americano comenzaron a cantar espontáneamente God Bless America. ¿Quiénes de ustedes se acuerdan de ese momento? Yo me acuerdo porque muchas personas se emocionaron con ese gesto, pero a mí se me empezó a salir lo desconfiado. Yo lo encontré un poquito cínico, yo lo encontré un poquito difícil de creer. Y desafortunadamente en este caso la historia me dio la razón. Porque tanto con el Congreso como con la mayoría del pueblo americano, pues la civilidad, la camaradería, el despertar espiritual duró 2 semanas. 2 semanas y después de eso, pues esas imágenes de destrucción y muerte en las noticias no tenían el mismo efecto que tenían antes. Y la gran mayoría de la gente en los Estados Unidos volvió a la misma rutina de siempre. Pero esa no es la primera vez en la historia que vemos a un pueblo arrepintiéndose superficialmente. Durante la época de los profetas, pues el pueblo de Israel traicionaba al mismo Dios que los había sacado de la esclavitud en Egipto. Y entonces cuando les tocaba pasar por las consecuencias de haber abandonado a Dios, entonces ellos prometían. Los israelitas abandonaban la idolatría, pasaban por las consecuencias. No, ya vamos a seguir adelante. Gracias. Pasaban por las consecuencias de su idolatría. Entonces se volvían al Señor. Ellos prometían que iban a abandonar la idolatría de una vez para siempre. Igual que un marido infiel, cuando la esposa lo sorprende y él le dice, mami, yo te prometo que yo voy a cambiar. Esa misma energía. Pues, como dice el puertorriqueño, ellos se caían de lado jurando que eso no iba a volver a pasar. Un melodrama impresionante. Y en lo que tiene que ver con esto, con el melodrama de perdóname, acéptame de vuelta, mostrar cargo de conciencia, mostrar contrición, sacar la bemba de abajo como hacía Bill Clinton, todo eso. No, los israelitas daban cátedra en cuanto a eso. De hecho, una de las cosas más impresionantes es ver cómo la cultura judía expresaba el luto. No sé si lo hacen todavía de esta manera, pero en la Biblia vemos que se rasgaban las vestimentas, se afeitaban la cabeza y se echaban ceniza encima. Pero el Dios que conoce el corazón, pues Él puede ver más allá de todo esto externo, por más espectacular y por más conmovedor que sea. Pues en el libro que vamos a resumir hoy, el libro del profeta Joel, Dios le está diciendo a su pueblo, sabes, no me interesa el show, ahórrate el papelón, yo quiero ver
un verdadero arrepentimiento en ustedes. No se molesten en desgarrar sus vestimentas, más bien desgarren sus corazones. Así que les voy a pedir que busquen en sus Biblias el libro del profeta Joel, uno de los 12 profetas menores en la Biblia. Y de ahí es que viene el nombre de esta serie que empezamos el domingo pasado, 12. A los profetas menores se les conoce de esa manera, no porque comparados con los profetas mayores sean menos importantes, sino sencillamente porque los libros de los profetas menores son más cortos. Y si usted no tiene mucha familiaridad con los profetas menores, bienvenido al club. La verdad es que la mayoría de los cristianos no tenemos mucha familiaridad con este grupo de profetas. Yo les voy a conceder a ustedes que estos libros son difíciles de leer y a veces son difíciles de entender. Y también pueden sentirse muy distantes de nosotros culturalmente hablando. Pero como yo quiero que usted en el cielo, cuando se encuentre a esos profetas menores, le pueda decir, mira, por lo menos tengo familiaridad con tu libro, pues en ese plan estamos haciendo esta serie. La época de los profetas menores cubre unos 350 años. Como ven ahí, más o menos entre 780 hasta el 430 antes de Cristo. Una época, como les dije la semana pasada, muy turbulenta en la historia de Israel. El reino se había dividido. Eso trae debilidad política. Y por esa debilidad política ellos vivían bajo amenaza de otros reinos que se estaban formando en la región. Pero la mayor amenaza en contra de Israel en verdad era que se habían rebelado y se habían apartado de adorar a Dios. Y en vez de arrepentirse y volverse a Dios, ellos empezaron a buscar resolverse su problema entre ellos. Buscaron alianzas militares con otros países paganos y entonces Dios levanta a los profetas para llamarlos al arrepentimiento, advertirles que iban a ser juzgados con a través de un exilio y cuando eventualmente fueron exiliados, pues darle esperanza para un nuevo futuro en su tierra. Bueno, la primera pregunta en cuanto a Joel debe ser, ¿quién era Joel y cuándo escribió este libro? Gracias por preguntar. No se sabe en verdad. No se sabe en verdad. Nadie sabe con exactitud. Joel 1:1 nos dice, palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel, y eso es todo. No sabemos nada del rey que había para entonces. Puede haber sido que haya sido después del exilio, cuando no había rey sobre Israel. Es una de las razones por las cuales ponen a Joel después del exilio. Joel viene del hebreo Yoel, que quiere decir Jehová es Dios. Y Joel no se menciona en ninguna otra parte del Antiguo Testamento. El libro no nos dice mucho sobre su fecha. Entre los eruditos bíblicos, hasta dentro de los eruditos bíblicos conservadores, hay desacuerdo en cuanto a cuándo se escribió. No menciona ningún otro evento contemporáneo. Sí nos dice que Joel profetizó después de una plaga de langostas que había arruinado la agricultura local. Pero eso no nos ayuda mucho a establecer una fecha porque las plagas de langostas en el Medio Oriente son bastante comunes. Bueno, como les dije, el libro de Joel menciona Jerusalén, menciona el templo, pero no menciona rey. Por eso se cree que el ministerio fue después del exilio. Y también en este libro Joel cita a muchos de los profetas menores. Cita a Amós, Nahum, Sofonías. Así que por eso se cree que este libro se le da una fecha más tardía. Y pues vamos a ver aquí cómo Joel usaba ese conocimiento que él tenía de las escrituras para entender los eventos de su tiempo, para poder procesar las noticias. Y bueno, para que el Dios de estas escrituras llenara su corazón de esperanza. Así que oran conmigo. Tremendo trabajón que tengo. Mi Señor, te necesito. Mi Señor, te necesito. Necesito tu ayuda. Una vez más, Señor, este mundo nos quiere enseñar que tú no tomas el pecado en serio.
Este mundo quiere que nosotros creamos que tú no castigas al que se rebela en contra tuya. Y yo estoy, Señor, a punto de predicar un libro que afirma exactamente lo contrario. Toca los corazones, Señor, enternécelos. Y ayúdanos a comprender también, Señor, los eventos que nos están rodeando. Ayúdanos a comprender las catástrofes que alrededor de nosotros. Ayúdanos, Señor, a hablar correctamente al sufrimiento de otras personas. Pedimos que tu Espíritu nos ayude a entender, Señor, todos los matices de este tema tan complicado, el sufrimiento humano. Señor, líbranos de responder, Señor, de manera banal, con clichés, Señor. Ayúdanos a traer una palabra que sea de ayuda. Y sabiendo, Señor, que gracias a Jesús, tu reino eterno nos va a traer una paz que nunca se va a acabar. Celebramos eso y pedimos en su nombre. Amén. Cuando yo era chiquito, a papá le gustaba preguntarme a quién tú quieres más, a tu papá o a tu mamá. ¿A ti también, Normi? Yo odiaba que él me preguntara eso, porque, bueno, yo lo tomaba en serio. Y esa pregunta me ponía a mí en una situación imposible. Me ponía en la posición de tener que tomar una decisión crítica. Y una de las decisiones más críticas cuando yo preparo un sermón basado en un libro entero es escoger el énfasis, escoger qué voy a destacar. Yo estaba discutiendo eso con Raúl. ¿Qué parte del libro voy a destacar? Aquí hay muchos temas. Se cubre mucho nuestra infidelidad crónica con nuestro Salvador. La parte disciplinaria y voy a decirlo hasta punitiva de Dios. Existe. Pero yo creo, amada iglesia, que este libro más que nada nos enseña que el corazón de Dios se enternece cuando el nuestro se arrepiente. Eso es lo que enseña más que nada. Eso es lo que yo creo que enseña más que nada. Este libro no es como Oseas. Oseas tenía 14 capítulos. Este solo tiene 3. Así que yo voy a usar esa estructura para organizar mi exposición. Vamos a encontrar en cada uno de esos capítulos, vamos a encontrar 3 temas que se repiten. Calamidad, clamor, clemencia. Calamidad, clamor, clemencia. Calamidad, clamor, clemencia. Y a través de esos temas, Joel nos quiere enseñar una lección difícil. Una lección difícil de aceptar. Y es que si tenemos que pasar por alguna calamidad, si tenemos que sufrir, ya sea que esa calamidad haya sido culpa nuestra o no haya sido, toda calamidad, todo sufrimiento nos debe recordar que se acerca un día. Se acerca un día en el cual el pueblo de Dios va a ser rescatado y recompensado eternamente y todos los enemigos de Dios van a ser separados y castigados eternamente. El silencio me dice que entendieron. Y yo quisiera poder expresar este concepto, no sé, de una manera más elocuente y más intelectual. Pero si yo hago eso, le quito el peso que tiene. Y como predicador, yo creo que cuando yo expongo un libro, para usar una expresión de la generación Z, mi deber es igualar la energía de este libro. En la dirección que se vaya el libro, yo me tengo que ir. Yo tengo que igualar la energía con lo que les digo. Y mi impresión es que el profeta Joel no está tratando de usar paños tibios con el asunto cuando él habla sobre el día del Señor. La severidad del día del Señor es una píldora que yo no le puedo endulzar. Joel quiere que nosotros sepamos que cuando tengamos que pasar por una calamidad otra vez, no importa si fue culpa suya o no, primero debemos recordar que se avecina el día del Señor. Cuando metemos la pata y Dios nos disciplina como Padre amoroso que es, eso nos debe recordar que se avecina el día del Señor. Cuando nos parezca que el mal y la injusticia quedan impunes, recordemos que se avecina el día del Señor.
Y si nosotros respondemos a estas verdades con un corazón arrepentido, nos vamos a encontrar a un Dios misericordioso. Un Dios que nos va a hacer parte de su pueblo y que va a restaurar nuestras vidas eternamente. Así que bueno, los invito a que comiencen conmigo en el primer capítulo, donde vamos a hablar del juicio inmediato y a ver cómo la calamidad nos lleva a recordar el día del Señor. La calamidad que Joel discute en el primer capítulo del libro es una plaga de langostas. Y cuando digo langostas no me refiero a las que ustedes se encuentran en la pecera de Publix o de Red Lobster. No son esas. Esas langostas son básicamente saltamontes con alas que forman enjambres de millones. No estoy exagerando. Y pueden atravesar, esos enjambres atraviesan distancias largas. Y aparte de lo feas que son, causan mucho daño cuando un enjambre es lo suficientemente grande. La revista National Geographic dice de esos insectos que un enjambre de langostas del desierto puede tener un tamaño de 460 millas cuadradas y albergar entre 40 y 80 millones de langostas en menos de media milla cuadrada. Concentradito. Cada langosta puede comer su peso en plantas cada día, por lo que un enjambre de ese tamaño comería 423 millones de libras de plantas todos los días. Pues ese es el desastre que el profeta Joel lamenta en el primer capítulo. Él pregunta en el capítulo 1, verso 2, ¿ha acontecido cosa semejante en sus días o en los días de sus padres? Entonces el verso 4 da una idea de la devastación. Lo que dejó la oruga, lo comió la langosta. Lo que dejó la langosta, lo comió el pulgón. Lo que dejó el pulgón, lo comió el saltón. Entonces en el verso 7 continúa, dice que la plaga ha hecho de mi vid una desolación y astillas de mi higuera. Del todo las ha descortezado y derribado. Sus ramas se han vuelto blancas. Y esa plaga en particular fue tan numerosa que Joel la compara con un ejército invasor en el verso 6. Una nación ha subido contra mi tierra, poderosa e innumerable. Sus dientes son dientes de león y tiene colmillos de leona. Sí. Como han notado, este libro presenta sus profecías en un estilo poético. Así que acostúmbrese al uso extenso de metáforas. Bueno, de acuerdo a Joel, la devastación era tan extrema que inconfundiblemente esa plaga tenía que haber sido un juicio de parte de Dios. Y cuando un pueblo enfrenta una catástrofe, cuando una nación enfrenta una catástrofe, ¿cuál es la respuesta apropiada? Cuando Puerto Rico fue azotado por el huracán María en el 2017, me imagino que todos se acuerdan que todos los esfuerzos de recuperación tenían la misma consigna. Hashtag Puerto Rico se levanta. No estoy criticando eso. En el caso del desastre de la plaga de langostas, antes de que ellos pudieran adoptar una consigna que les diera esperanza, hubo otros pasos adicionales que tuvieron que completar. Primero, número 1, el pueblo entero primero fue llamado a lamentar. Verso 5. Despierten borrachos y lloren, y giman todos los que beben vino a causa del vino dulce que les quitan de la boca. Verso 8, del 8 al 10. Laméntate como virgen ceñida de cilicio por el esposo de su juventud. O sea, entra en el mismo luto que estaría entrando una joven desposada cuyo novio no llega al altar porque muere trágicamente. Dejó todo tan desolado que no había ni para ofrecer sacrificio en el templo. Verso 9, han sido cortadas la ofrenda de cereal y la libación de la casa del Señor. Están de duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. El campo está asolado, la tierra está de duelo porque el grano está arruinado, el vino nuevo se seca y el aceite virgen se pierde.
Pero este lamento no solo es individual. Después de esta calamidad, pues el profeta Joel convoca a todo el pueblo a que se reúnan para un acto corporativo de clamor. Y los que somos de Puerto Rico, cuando oímos clamor a Dios, pues eso nos trae imágenes específicas a la mente. Pero no me refiero al acto de clamor a Dios en Puerto Rico, no estoy hablando de un acto donde los políticos le buscan el lado a los cristianos y los cristianos le buscan el lado a los políticos. Yo me refiero a un acto formal de lamentación delante de Dios. Verso 13. Cíñanse de cilicio y lamentense sacerdotes. Giman ministros del altar. Vengan, pasen la noche ceñidos de cilicio, ministros de mi Dios, porque sin ofrenda de cereal y sin libación ha quedado la casa de su Dios. Promulguen ayuno, convoquen asamblea, congreguen a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra en la casa del Señor su Dios y clamen al Señor. No hay quien te despinte la lamentación. Ay de ese día, porque está cerca ¿qué? El día del Señor y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Hay veces que antes de reconstruir tenemos que lamentar. Y hasta quizás, no sé, considerar si las adversidades que estamos pasando son producto de nuestra rebeldía. Considérelo. La probabilidad. No siempre lo es. No toda calamidad es un juicio del Señor. Este mundo es caído. Los eventos como el 11 de septiembre nos recuerdan que existe tal cosa como víctimas inocentes. No toda calamidad es juicio del Señor, pero a veces nosotros somos demasiado prontos para descartar la posibilidad de la disciplina divina. Y pues solo queremos ser afirmados. Hay veces que hay que lamentarse primero. No pasemos la página prematuramente, porque si la pasamos prematuramente, pues prematuramente ahí es donde nos graduamos pues al próximo nivel de la disciplina del Señor. Capítulo 2, el juicio inminente. La conquista que estaba por llegar de parte de un ejército invasor anónimo, no lo identifica. Pues es bien interesante, en el capítulo 1, Joel compara la plaga de langostas con un ejército invasor. Y entonces en el capítulo 2 la metáfora se invierte y compara al ejército invasor con una plaga. Pues por esa invasión que se avecinaba, Joel pone al pueblo en alerta roja, les dice en el primer verso del capítulo 2, toquen trompeta en Sión y suenen alarma en mi santo monte. Hora de corregir a la iglesia. ¿Quién de mi edad conoce ese cántico? En Sión suene la trompeta, di la alarma en el monte santo, en Sión suene la trompeta de libertad. La gente canta eso como si fuera un llamado a adorar y alegrarse. El contexto original es que Joel le está diciendo a los israelitas, suena trompeta, convoca asamblea, viene un ejército a matarlos a ustedes. Conozcamos el contexto. Tiemblen todos los habitantes de la tierra porque viene el día del Señor, ciertamente está cercano. Día de tinieblas y densas sombras, día nublado y de densa oscuridad, como la aurora sube sobre los montes, se extiende un pueblo grande y poderoso. Nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después, por años de muchas generaciones. Y entonces los compara con esa plaga de langostas. Delante de él consume el fuego y detrás de él abraza la llama. Como el huerto del Edén es la tierra delante de él, y detrás de él un desierto desolado, y de él nada escapa. Eso a mí me recuerda a las escenas en Lord of the Rings, en El Señor de los Anillos, cuando los ejércitos enemigos, en inglés español son los orcos, se parece a la marcha de los orcos. Dice el verso 10 que
Ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. Pero quizá lo más sorprendente de todo esto es cuando uno se da cuenta de quién envió este ejército como juicio para los israelitas infieles, porque no fue Jerjes. Verso 11. El Señor da su voz delante de su ejército. El Señor los llama mi ejército. Yo se los envío a ustedes. Porque es inmenso su campamento, porque poderoso es el que ejecuta su palabra. Grande y terrible es en verdad el día del Señor, y quién podrá soportarlo. Joel está empleando unas imágenes apocalípticas que nos ayuden a entender la gravedad del asunto. Pero también expresa con claridad el hecho de que ese ejército cumple la voluntad del Señor. Esto nos debe llevar a considerar la realidad de que si nosotros somos pueblo del Señor y nos apartamos de Él, Dios se reserva el derecho de permitir adversidad en nuestras vidas para hacernos despertar. Si somos del Señor y nos apartamos de Él, Él se reserva el derecho de permitir adversidad en nuestras vidas para hacernos despertar. Santiago 4, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Porque aún en medio de esta situación, Él ofrece misericordia, pero exige que te estés arrepintiendo de verdad. No le interesa el papelón. Verso 12. Aún ahora, declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Interprétalo así como lo lee. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de infligir el mal, como vamos a ver cuando cubra el libro de Jonás. Increíble, a pesar de lo extenso que habían sido los daños por la plaga, Dios ofrece a su pueblo penitente, les ofrece una restauración inmediata. Verso 18. Entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. El Señor responderá a su pueblo: yo les enviaré grano, vino nuevo y aceite, y se saciarán de ello, y nunca más los entregaré al oprobio entre las naciones. Al ejército del norte, porque eran invadidos siempre desde el norte, lo alejaré de ustedes y lo echaré a una tierra árida y desolada. Pues entonces, el verso 25 usa ese texto que nos gusta citar. Entonces los compensaré por los años en que devoraban la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra ustedes. El Señor no se va a conformar con nada menos que nuestra devoción entera. Es un mensaje muy importante para nosotros, porque yo conozco mi corazón y yo sé que la devoción en mi propio corazón está dividida. Yo leo la palabra del Señor, yo participo en los medios de gracia y eso aviva mi corazón. Regreso a la vida y me voy a la deriva. Pero Dios no va a permitir. Dios, si soy de Él, Él no va a permitir que me pierda permanentemente sin ponerme algún tipo de obstáculo en el camino. Cuente con eso. Y si estás pasando por algún tipo de sufrimiento, algún tipo de obstáculo, ya sea que seas inocente o te lo hayas buscado, si tú te vuelves al Señor de corazón, no para salir de la situación, y Dios conoce el corazón.
si te vuelves al Señor de corazón, tú vas a ver que Él también tiene poder para restaurar tu futuro inmediato. Yo lo digo por experiencia. Pues en el verso 28 del capítulo 2, esa restauración inmediata se convierte en una promesa de restauración futura. A lo largo del Antiguo Testamento, si usted lee, usted va a ver que el Señor principalmente otorgaba su espíritu a los reyes, a los profetas, a otros líderes, para equiparlos para el servicio. Pero aquí el Señor promete que el espíritu iba a ser derramado sin distinción de edad, sin distinción de sexo, sin distinción de condición social. Verso 28, sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. En los días finales, en vez de haber menos señales milagrosas, van a aumentar. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Dios rehúsa ser amaestrado. Pero esto es increíble. Si usted ve que esto está sucediendo a su alrededor, aunque el tiempo se esté acabando, todavía hay oportunidad, porque el verso 32 dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Preste atención a lo que sucede a su alrededor. Creo que más que ofendernos con Dios por la manera en que Él disciplina a su pueblo, necesitamos echar mano de la misericordia que Él nos promete si nos arrepentimos de corazón. Porque los que no aprenden del juicio inminente, pues entonces caen en el juicio inclemente. Caen en la condena que Dios promete en contra de sus enemigos en el capítulo 3. Joel termina el capítulo 2 hablando de una restauración futura para el pueblo de Dios. Y entonces dedica el capítulo 3 a hablar con detalle de la condena que le espera a los que persisten en endurecer sus corazones. Pues entre los que reciben este destino final, ¿sabe quiénes están? Están los mismos pueblos que Dios utilizó como vara de corrección en contra de Israel. O sea, el Señor los utiliza como vara de corrección y después los castiga por eso. Capítulo 3, verso 1. En aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo restaure el bienestar de Judá y Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat. En hebreo, Yehoshafat. Dios juzga. Es lo que eso significa. Por eso se le llama el valle de la decisión, el valle del veredicto. Va a traer las naciones a un juicio final. Allí entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo y mi heredad Israel, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Este concepto es despreciable para la sociedad que nos rodea ahora, pero se los voy a decir otra vez, de la misma manera en que Dios nos salva, Dios nos da poder para obedecerle y después nos recompensa por esa obediencia para la cual nos dio poder. Procese eso un momentito. Nos salva, nos da poder para obedecerle y nos recompensa por esa obediencia. Pues de esa misma manera, Dios usa los planes malvados de sus enemigos para cumplir sus propósitos y después los castiga por esa misma maldad. ¿Qué yo puedo decirles? Este es el Dios de la Biblia. No les puedo endulzar la píldora, ni pienso disculparme por describir a Dios en la manera en que su misma palabra lo describe.
Pues en la porción final, Dios, me atrevo a decir hasta de una manera sarcástica, reta a sus enemigos a que se enfrenten a Él. Recuerden, el contexto es que Dios está retando a sus enemigos a que se cuadren enfrente de Él. Verso 9. Proclamen esto entre las naciones, prepárense para la guerra, despierten a los valientes, acérquense, suban todos los soldados, forjen espadas de sus rejas de arado y lanzas de sus podaderas. Así como otro profeta dice que vamos a tornar nuestras espadas en instrumentos de agricultura. Dios le dice, no, ustedes ahora tomen sus instrumentos de agricultura y forjen espadas. Ahí dice, diga el débil, fuerte soy. Por favor, no diga eso para motivar a la gente. Eso no está ahí como una frase de motivación. Este es Dios burlándose de sus enemigos. Mete mano. Diga el débil, fuerte soy, no es una frase de motivación. Conozcamos el contexto 2.0. Apresúrense y vengan, naciones todas de alrededor, y reúnanse allí. Haz descender, oh Señor, a tus valientes. Despiértense y suban las naciones al valle de Josafat, porque allí me sentaré a juzgar todas las naciones de alrededor. Pues otra vez Joel utilizando un lenguaje apocalíptico para mostrar cómo el juicio desciende de manera instantánea. Verso 14, el final del verso 14. Cerca está el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. El Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz y tiemblan los cielos y la tierra. Pero el Señor es refugio para su pueblo y fortaleza para los israelitas. ¿Por qué Dios hace todo esto? Porque vemos estas imágenes espectaculares de destrucción y de salvación. ¿Por qué Joel nos muestra todo esto? Verso 17. Entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa y los extranjeros no pasarán más por ella. Dios quiere que lo conozcas. Yo no sé usted, yo como el predicador siento que este mensaje ha sido una montaña rusa de emociones. Ahora, ¿por qué nosotros nos molestamos en montarnos en esa montaña rusa de emociones cuando vemos este libro? ¿Qué valor tiene que domingo tras domingo nosotros recordemos el verso 16? Que el Señor ruge desde Sión, desde Jerusalén da su voz, tiemblan los cielos y la tierra, pero el Señor es refugio para su pueblo. ¿Por qué recordamos eso? ¿Por qué hacemos este énfasis semana tras semana? ¿Por qué insistimos en hablar sobre la importancia de nuestro destino final? Porque ese día va a llegar. Y si esto es verdad, mira, si esto no es verdad, no pierde el tiempo aquí, el tiempo se está poniendo bonito, pasa el día en la playa, estamos en Florida. No pierde el tiempo. Si esto no es verdad, esto no vale de nada. Si es verdad, la implicación es que no hay nada que sea más importante que nuestro destino final. Porque si venir a la iglesia solo se trata de aprender a vivir una vida moral, si venir a la iglesia solo se trata de aprender una ética, pues entonces no hay diferencia entre el cristianismo y otras religiones. De hecho, yo creo que otras religiones lo hacen mejor. Pero si el camino a la salvación eterna depende de que nosotros abandonemos nuestros ídolos y reconozcamos al Dios verdadero, entonces, número uno, tenemos que estar pendientes de los ídolos en nuestros corazones. Tenemos que estar pendientes de todas esas cosas que nos están apartando del Señor, con las cuales luchamos día tras día.
Y número 2, cada vez que interactuamos con una persona, debemos ver esa persona como si su destino final estuviera en juego. No hay interacción que no caiga bajo esa definición. Cada persona con quien usted habla es un ser cuyo destino eterno está en juego. Usted está interactuando con seres que van a vivir para siempre, de una manera o de otra. El autor C.S. Lewis, en su libro llamado El peso de la gloria, él dice que si nosotros creamos esa conciencia, pues vamos a dejar de ver a los demás con las etiquetas superficiales que les ponemos. Ese no es de mi país, ese no es de mi pueblo, ese no es de mi tribu teológica, ese no es de mi iglesia. Si nosotros creamos conciencia de que todos somos eternos, vamos a dejar de poner esas etiquetitas a la gente. Él escribe, es con el respeto y la circunspección propia que debemos llevar a cabo todos nuestros tratos unos con otros. No existe tal cosa como la gente ordinaria. Nunca has hablado con un simple mortal. Las naciones, las culturas, el arte, las civilizaciones son cosas mortales y su vida es para nosotros como la vida de un insecto. Pero las interacciones entre nosotros no son superficiales. C.S. Lewis dice que nosotros, en cambio, bromeamos con inmortales, trabajamos con inmortales, nos casamos con inmortales, despreciamos a inmortales y explotamos a inmortales. Y hay un Dios que toma nota de todo. El equipo de adoración puede pasar. Dios tiene un mensaje para cada uno de los inmortales que están aquí reunidos. Y ese mensaje es que Él está listo para mostrar misericordia a todos los que se le acercan con un corazón humilde, auténtico y sincero. Él está listo para mostrar misericordia. Primera de Juan 1, comenzando en el verso 6, dice: si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de los pecados que cometiste hasta convertirte. No. De todo pecado. Pasados, presentes y futuros, todos. Ahora, para que el Señor lo perdone de pecado, usted tiene que admitir que usted es pecador, pecadora. Verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. O sea que no es por pena. Como Jesús ya tomó su lugar en la cruz y dio el sacrificio en su lugar, es justo que usted reciba ese perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. Así que yo los quiero invitar a que echen mano de esa misericordia en esta mañana. Vamos a recordar que nuestros pecados han sido cubiertos completamente bajo la sangre de Jesús. Vamos a recordar que Jesús se ofreció su vida por los que lo reconocen, por los que se dan cuenta que lo necesitan y se humillan delante de Él. Y podemos hacer eso ahora mismo participando en la mesa del Señor. Así que el equipo les va a dirigir a través de un cántico. Durante ese tiempo pueden pasar, servirse los elementos. Y les recuerdo que el sacramento es exclusivamente para los que han
recibido a Jesús, para los que han creído en este sacrificio, para los que confiesan su pecado y se refugian detrás de Cristo. Quiero que tengan en mente que es esencial que participemos de esto de manera digna. Y el participar dignamente es aceptar que usted es pecador, confesar sus pecados delante del Señor y refugiarse en lo que Jesús ha hecho por usted. Y eso le aplica a usted si le ha ido mal en esta semana, y le aplica a usted si le ha ido bien en esta semana. No hay acción propia que nos gane el privilegio de participar en esto. Siempre es a través de la representación de Jesús. Y eso es precisamente lo que estamos celebrando, lo que estamos observando, lo que estamos recordando. Así que durante el cántico recoja los elementos, regresa a sus asientos y todos vamos a participar juntos. Así que vamos a adorar juntos al Señor, que es un refugio para su pueblo. Amén.